Síguenos en Facebook. Canal Territorio 12. Sigue conectado en Canal Territorio. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre. Gloria al Señor, bendito el que vive y reina para siempre. En esta hora le damos la gracia al Señor por el privilegio que nos da una vez más de poder llevar su palabra, de poder crecer en su palabra y poder cada día ser edificados en ella. Así que para mí es un placer enorme, muy grande. Mi nombre es John Jairo Morales Navarro, pastor principal de la iglesia Vino Nuevo, IBN, una casa para todos. Así que en esta hora entendamos de que el Señor desea lo bueno, lo maravilloso, desea traer cada día de sus favores y derramar su gracia a través de su Santo Espíritu. Así que este día es un día para levantarse, para creer de que Dios está con nosotros, de que Él pelea la batalla junto con nosotros y reconocer, cierto, porque estamos seguros en Él, porque somos de los que entramos a pelear la buena batalla sabiendo que vamos a ganar, porque el que nos acompaña es el Señor, ¿cierto? Y si la Escritura dice que el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo, es más fuerte que el que está en el mundo, entonces ¿de qué tenemos que atemorizarnos, cierto? Porque el Señor es el que nos defiende. Así que gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios porque cada día Él derrama su favor y su buena dádiva para ti y para mí. Así que somos especiales delante de los ojos del Señor. Y como especiales que somos, tenemos que todo el tiempo tener esa confianza plena en nuestro Señor Jesucristo, porque Él hará. Amén. Hoy te traigo un tema maravilloso, un tema que ha ministrado mi vida y sé que también va a tocar tu vida, porque en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido fracasados, ¿cierto? En algún momento de nuestra vida nos hemos sentido frustrados. Sé que en algún momento, o si estás en estos momentos frustrado, o sientes que el fracaso llegó a tu vida y nunca más te vas a levantar, déjame decirte de que siempre hay una oportunidad. Siempre hay oportunidad para creer de que el Señor puede hacer distinta todas las cosas. Siempre hay oportunidad para creer de que de ese fracaso el Señor lo va a revertir, lo va a convertir en éxito. Pero tenemos que confiar en Él, tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Porque yo te hago una pregunta, ¿quién no se ha sentido frustrado en la vida? Debes de conocer mucha gente, ¿cierto?, que se ha sentido frustrada, que se ha sentido fracasada en la vida. Nosotros somos un ejemplo de eso. En alguna ocasión invertí en unos negocios de unos almacenes, de una empresa que hice juntamente con mi esposa y fracasamos rotundamente de que todo se perdió y fue un golpe muy duro, pero entendimos que a través de ese fracaso, mirándolo a los ojos del Señor, el Señor iba nuevamente a derramar su gracia y nos iba a levantar, ¿cierto? Y tal sucedió. El Señor ha sido maravilloso y en su plan gestó una bendición especial para la familia. Y yo también te quiero ahora que el Señor también desde ya está gestando ese éxito que va a partir o que partió a partir de ese fracaso, porque los fracasos muchas veces nos ayudan a entender algunas cosas que en esta hora quiero que tú y yo podamos mirar, porque nosotros metemos mucha fortaleza en nuestra mente, ¿cierto? O damos mucho espacio para que esa fortaleza pueda acrecentarse, y cuando nosotros metemos esa fortaleza en nuestra cabeza, damos lugar para que el enemigo pueda todo el tiempo acusarnos y decirnos, pues si ayer no se pudo, hoy tampoco se va a poder. ¿Cuántas veces no ha venido ese pensamiento contrario, cierto? No, ayer no se pudo, ayer fue un día malísimo, hoy va a ser lo mismo. Hablo para aquellas personas que tienen negocios, ¿cierto? Que tienen empresas, personas que son comerciantes. Que no, ayer fue malo, hoy va a ser pésimo. No, porque ayer fue un día de fracaso, hoy también va a ser un día de fracaso, porque dejamos esas fortalezas para que el enemigo pueda dominarla. Y el Señor no desea que nosotros podamos
ocupar espacio para que el enemigo venga y tome posesión de él y venga a venir, o venga, valga la redundancia, con esos mensajes contrarios, ¿cierto? Contrario a la fe que hemos puesto nosotros en el Señor Jesucristo. Porque es muy normal encontrar creyentes, encontrar cristianos diciendo, no, ya no hay nada que hacer, ya todo está perdido. No, es que ¿qué? Me voy a poder levantar nuevamente. Bueno, el Señor te está diciendo que sí es posible levantarse. El Señor te está diciendo que sí es posible revertir ese fracaso en éxito. Sí es posible poder tener una vida en victoria en nuestro Señor Jesucristo. Sí es posible, porque siempre hay oportunidades. Seguramente el fracaso o la frustración te hizo mucho más fuerte. Seguramente el fracaso o la frustración te hizo una persona de carácter en Cristo. No de temperamento, que son dos cosas totalmente diferentes. De carácter, de tener ese carácter de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente el fracaso y las frustraciones te hizo mucho más sensible a la palabra de Dios, te hizo más audible a la palabra de Dios y te hizo más receptivo a la presencia de nuestro Dios, porque todo tiene un propósito especial. Así que no hay que darle lugar a esas fortalezas, ¿cierto?, que el enemigo siempre ha querido traer y poner en nuestra mente, decir no se puede, no se puede, no se puede, porque el Señor dice en esta hora que sí se puede y de que su mano sí lo vamos a lograr. Y hay un pasaje maravilloso que el Señor nos enseña a través de las Escrituras cómo Él revierte ese fracaso o esa frustración en un éxito para testimonio, en un éxito para que la gente pueda ver y pueda entender de que la obra que el Señor fue el que lo hizo, para que puedan entender de que en Él sí son posibles absolutamente todas las cosas. Así que tenemos que entender, porque el Señor nos lo muestra a través de su pasaje, a través de este pasaje maravilloso que nos da en Lucas capítulo 5. Y lo podemos leer teniendo esa obediencia al Señor, y podemos leerlo teniendo ese regocijo de saber de que la palabra de Dios es la que nos trae a nosotros edificación. La palabra de Dios es la que nos trae a nosotros crecimiento, porque ella es la que nos hace entender en quién podemos confiar. Amén. Así que el versículo 1 del capítulo 5 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Primera cosa, que el gentío, dice la Escritura, la muchedumbre, se agolpaba, se reunía para escuchar la palabra de Dios. Sigue diciendo la Escritura en Lucas capítulo 5: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, levantaron sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Gloria al Señor. Dios maravillosamente mostró toda su gloria, mostró todo su favor, pero mostró también su autoridad para declarar la palabra de Dios y para entender que sobre ella es que nosotros tenemos que caminar. Seguramente en algún momento de nuestra vida hemos sentido ese fracaso, ¿cierto? Hemos sentido ese fracaso en muchas áreas de nuestra vida, en el área familiar, en el área laboral, en el área académica, ¿cierto? Algunas veces hemos sentido ese fracaso o nos hemos frustrado, ¿cierto? Quizás en el área familiar hemos creído que nuestro fracaso no nos va a permitir levantarnos y tener un matrimonio en victoria, o tener unos hijos en sujeción, ¿cierto? Unos hijos que agraden a Dios, y seguramente hoy no podemos ver absolutamente nada porque todo está gris, porque todo está oscuro. Seguramente hemos sentido fracaso en nuestra vida laboral, ¿cierto? Porque vemos que no avanzamos, porque vemos que no hay promoción, porque vemos que no hay ascenso, porque vemos que cada día el campo laboral se complica mucho más, y creemos de que no hay oportunidad de poder avanzar, no hay oportunidad de poder ascender, no hay oportunidad de lograr un nuevo empleo con nuevas vendas o mucho más
maravilloso para que nosotros podamos disfrutarnos en Él. O sea, entendemos de que el fracaso siempre nos lleva a esa laguna, siempre nos sumerge y creemos que no somos capaces de poder salir de ahí. Y creemos que siempre va a continuar así y que es necesario que continúe así. Pero Dios en esta hora nos dice, no continúa así. Dios tiene el poder para revertir ese fracaso, para revertir esa frustración en algo de bendición, ¿cierto? En el área familiar, podernos darnos un hogar en victoria, un esposo maravilloso, una esposa maravillosa, unos hijos maravillosos, unos padres maravillosos, porque Dios lo puede hacer. Seguramente hoy estamos viendo con nuestros ojos naturales y vemos que no es posible, pero Dios sí lo puede hacer. Quizás está frustrado en el área laboral, ¿cierto? De no hay oportunidades, pero Dios puede abrir una oportunidad, ¿cierto? Dios puede traer un contacto de oro, el Señor puede abrirte una puerta maravillosa y tú poder entrar ahí, poder deleitarte en esa puerta. Dios lo puede hacer porque el Señor es fiel y es verdadero y el Señor sigue siendo el mismo de ayer y de hoy de siempre. Lo único que el Señor quiere es que nosotros podamos poner la mirada en Él, que nosotros podamos entender de que esa fortaleza que el enemigo ha querido traer, ¿cierto? Esa palabra contraria que el enemigo ha querido estar ahí en nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros no la creemos, creemos en lo que el Señor nos dice, creemos en lo que el Señor ha declarado con nosotros, ¿cierto? Esas buenas obras que ha preparado de antemano. No, podemos decir, como es costumbre muchas veces, y tú eres consciente de eso, ¿cierto? Porque algunas veces lo hemos declarado, dice, hoy no es un día bueno para mí. Hoy no es un día bueno para mí. Hoy es un día que ha sido un fracaso total. Hoy es un día que verdaderamente creo que Dios no ha estado conmigo, que verdaderamente me he sentido mal. Hoy es un día donde nada me ha salido bien. Muchas veces declaramos de esa forma, muchas veces vemos el contexto de las situaciones en las que estamos de esa manera, pero muy pocas veces podemos levantar nuestros ojos a los cielos y decir, Señor, ¿qué quieres con todo esto? ¿Cuál es tu enseñanza, Señor, con todo esto? Porque en los momentos difíciles es donde nosotros tenemos que generar esa confianza. En los momentos difíciles es donde nosotros tenemos que saber quiénes somos. En los momentos difíciles es donde tenemos que nosotros sacar ese talante, ¿cierto? Y mostrar ese carácter de Cristo que ha puesto en nosotros. Tenemos que entender. Porque en los momentos donde nos sentimos solos, en los momentos donde nos sentimos de que nada sale bien, en los momentos donde creemos que no hay posibilidad de poder avanzar, es donde el Señor se quiere manifestar. Es donde el Señor quiere mostrarnos que verdaderamente Él está con nosotros, que verdaderamente Él quiere, que verdaderamente Él quiere lo mejor para ti y para mí, ¿cierto? En cualquier área de nuestras vidas. Ustedes se pueden imaginar a nuestro hermano Pedro, ¿cierto? Que nos habla la Escritura en el capítulo 5 del libro de Lucas, frustrado, ¿cierto? Fracasado. Toda la noche habían estado de faena, toda la noche habían tirado las redes, toda la noche estaban mirando qué posibilidad había para pescar. Pero dice la Escritura que no pescaron absolutamente nada, que sus redes estaban vacías. Y el Señor Jesucristo, viendo eso, les dice, Simón, en otro capítulo dice, Pedro, boga mar adentro. Boga mar adentro. Yo imagino Pedro diciendo, conociendo el arte de la pesca, ¿cierto? Conociendo este oficio, porque a esto era que Pedro se dedicaba, diciéndole, oiga, pero maestro, toda la noche hemos estado, mire, y no hemos pescado nada. Mire, estoy juntamente con mis hermanos, estoy juntamente con gente que sabe de pesca y no hemos pescado nada. Y ahora tú vas a decir, boga mar adentro porque vamos a pescar, porque tú vas a estar un milagro. Porque muchas veces anteponemos el yo, ¿cierto? Muchas veces anteponemos la duda, muchas veces anteponemos la incredulidad para lo que el Señor va a hacer, pero el Señor no desea eso. El Señor desea que nosotros podamos confiar plenamente en su palabra, que nosotros podamos tener un espíritu de fe acrecentado, ¿cierto? Y que esa fe aumente cada día, para que el Señor pueda manifestar toda su gloria y pueda manifestar todo su poder. Y Pedro dijo, bueno, vamos a bogar mar adentro, pero no sé, no estoy tan seguro. Muchas veces, ¿sabe por qué el Señor no opera el milagro? ¿Sabe por qué el Señor no trae delante de nosotros el favor? Porque sencillamente algunas veces queremos satisfacer nuestro yo. Y yo te quiero decir en esta hora, con mucha sinceridad, ¿cierto? Con mucho temblor, te quiero decir que no solo basta con intentarlo, no solo basta con hacerlo a nuestra manera, poniendo nuestro empeño.
El Señor no desea que nosotros podamos intentarlo y podamos intentarlo y podamos intentarlo. El Señor desea es que nosotros podamos poner plenamente nuestra confianza en Él y que deshagamos esa satisfacción del yo, ¿cierto? De que, bueno, yo lo voy a permitir al Señor que haga esta parte, pero a mí me va a corresponder esta parte, ¿cierto? Para los jóvenes, cuando buscan novia, ¿cierto? Cuando buscan novia, primero miran el físico, se acercan, ¿cierto? Se hacen novios y después que dicen, bueno, vamos a orar al Señor para decir la voluntad de Dios. El Señor desea que nosotros podamos apartar ese yo un momento de nuestra vida, esa satisfacción personal un momento, y que dejemos actuar totalmente y plenamente al Señor en nuestras vidas. Porque el hermano Pedro, el apóstol Pedro, el discípulo Pedro, quizás pudo decir, Señor, pero es que nosotros, mira que hemos pecado. Entonces Pedro lo único que le bastó decir fue, bueno, Señor, en tu nombre voy a echar las redes. En tu nombre es que yo voy a echar estas redes que tú sabes que ya salieron vacías. En tu nombre voy a echar estas redes que tú sabes, Señor, que no atraparon ni un pez. En tu nombre, Señor, voy a echar las redes porque esta gente, si me va a cuestionar fue porque te obedecí, más no porque yo estaba tan seguro de que iba a pasar algo. Algunas veces nosotros nos comportamos como nuestro hermano Pedro. Algunas veces queremos hacerlo a nuestro modo y a nuestra manera, ¿cierto? Cuestionando lo que el Señor desea hacer. Pero hoy es un día para deshacernos de toda esa duda, de toda esa incredulidad, ¿cierto? De ese yo que algunas veces dice, no, tú tienes que hacer esta parte. Tú tienes que ayudar al Señor en esta parte, ¿cierto? No, dejemos al Señor el 50% y yo voy a hacer el 50%. No, ¿qué tal? No, voy a darle al Señor el 30% y yo voy a tratar de hacer el 70%. El Señor desea que tú le 100% de tu vida. El Señor desea que tú le entregues el 100% de tu corazón y el 100% de tus pensamientos. El Señor quiere que nosotros caminemos en su palabra. El Señor desea que nosotros caminemos en lo que Él nos ha dicho, ¿cierto? Y si el Señor dice, en mi palabra tú vas a caminar, pues en su palabra vamos a caminar. A mi manera lo vas a hacer, pues a la manera del Señor lo vamos a hacer. De estas instrucciones que yo te doy, quiero que no te salten ningún paso, porque quiero que la cumplas a cabalidad cada una de ellas. Bueno, entonces voy a obedecer, ¿cierto? Porque si el Señor es el centro de nuestras vidas, pues el Señor tiene el manual de instrucción. Si el Señor tiene el centro de nuestras vidas, el Señor tiene el manual de instrucción. Tú compras una TV, ¿cierto? Compras un equipo de sonido, ¿cierto? Un aparato electrónico. Y ellos traen un manual de instrucción. Y nosotros muy comedidamente leemos cada una de las instrucciones y vamos cumpliendo cada paso. ¿Por qué? Para no cometer ningún error. Imagínense que la primera prendida enchufada, ¿cierto?, de un TV se quemó porque obviamos un paso. O que no le demos una función que ese aparato electrónico trae, ¿cierto? Y que es beneficioso y que le podemos dar buena utilidad y no lo hacemos por desconocimiento, por no leer el manual. Es lo mismo en la vida espiritual. Muchas veces por desconocimiento dejamos de disfrutar la vida cristiana, porque es que aquí está el manual. Muchas veces por desconocimiento dejamos de caminar en la palabra que el Señor ya nos dijo que nosotros camináramos, ¿cierto? Y algunas veces dejamos de ser provechosos en el reino porque no entendemos que el manual dice que nosotros hagamos tal cosa. Entonces, el Señor desea que nosotros podamos hacerlo, porque si el Señor tiene el centro de nuestras vidas, pues es Él que tiene el manual de instrucciones, pues Él es nuestro instructor, y los pasos que Él nos diga, pues nosotros vamos a caminar por ahí. Y Pedro fue obediente en eso. El Señor le dice, bueno, echa la red. Bueno, Señor, en tu nombre voy a echar la red. Qué milagro tan glorioso y tan poderoso. Usted ha leído infinidad de veces, me imagino, este capítulo, y cada vez que lo lee, así como lo leo yo, algo maravilloso y especial el Señor trae, ¿cierto? Porque es un milagro glorioso. Es un milagro para Pedro, es un milagro para su acompañante y es un milagro para la muchedumbre, ese hecho, que abra la palabra, que en ese preciso momento estaban escuchando al Señor. Fue un milagro glorioso, enseñanzas múltiples que trae el Señor a través de este capítulo, pero el Señor lo que desea plenamente que nosotros podamos caminar en la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es beneficiosa para nuestras vidas, toda la palabra de Dios es lo que trae crecimiento, la palabra de Dios es la que nos va a permitir afrontar, ¿cierto?, los fracasos, afrontar las crisis, afrontar las frustraciones. ¿Cuántos hermanos, cuánta gente cristiana, cuánta gente de Dios usted no conoce que hoy están estancados? No pudieron levantarse de un fracaso, porque no pudieron levantarse de una frustración, porque
porque una crisis los invadió y ahí quedaron paralizados. Son muchos casos, yo conozco muchos casos de esas personas, pero el Señor desea que nosotros como valientes podamos levantarnos y en su nombre nosotros podamos actuar. Así como actuó Pedro, en su nombre nosotros vamos a poder actuar y vamos a caminar sobre esa palabra, porque hermano, no basta la intención, no basta la intención del querer cambiar, no basta la intención de decir, bueno, lo voy a hacer, no, porque ahí damos cabida a nuestro yo. El Señor quiere que nosotros nos desprendamos absolutamente de toda naturalidad, ¿cierto? Y que en lo espiritual nosotros podamos entender que el que tiene que hacerlo es el Señor. La palabra de Dios me enseña que los que andan en el Espíritu, estos son los verdaderos hijos de Dios. Y no es que muchas veces entendemos en el Espíritu, no, que hay que levitar. No, los que están constantemente en una comunión y una relación con el Espíritu Santo de Dios, porque ellos saben qué es lo que hay que hacer a diario. Ellos saben cuál es la instrucción diaria que el Señor trae. Y sobre esa instrucción caminamos y sobre esta instrucción la desarrollamos. Es lo que el Señor desea que nosotros podamos hacer, porque no basta solamente con eso. Fíjense que el panorama de Pedro cambió, en 5 minutos cambió. Bueno, no pongámosles tiempo. Cambió en el transcurso de la barca ir mar adentro, de tirar la red y de sacarla. ¿Qué tiempo? No sabemos, 5, 10 minutos, 15 minutos, qué sé yo. Pero en comparación a una noche que pasaron estos hombres de Dios, fue mucho tiempo. Y fue una diferencia de tiempo muy grande, que el Señor en un corto espacio operó el milagro de Dios. Y quizás eso pueda causarnos nosotros en las frustraciones. Quizás has intentado muchas veces y no ha pasado nada. Quizás has orado, te has postrado delante de Dios, has hecho ayuno, has hecho vigilia, has hecho cadenas de intercesiones, de oraciones, ¿cierto? Y no ves respuesta porque tu esposo sigue igual, porque tu esposa sigue igual, porque tus hijos siguen igual, porque no se abre la puerta a la universidad, porque mis hijos no se convierten, porque el empleo por el cual estoy orando no ha llegado. Y sentimos esa culpa, ¿cierto? De decir, bueno, Dios me abandonó, este fracaso no lo puedo levantar, este fracaso va a quedar ahí y eso va menguando nuestra fe. Pero Dios en esta hora quiere que nosotros podamos levantarnos y que nosotros podamos creer, porque en un par de minutos, en un espacio muy reducido, el Señor cambió la frustración de toda una noche de estos varones. El fracaso de la pesca de toda esta noche cambió en el éxito abundante de que las 2 redes, ¿cierto? De esas redes salieron abundantes peces y dice la Escritura que tuvieron que llamar la otra red, llenarla y que las barcas se estaban hundiendo. Bueno, Dios lo puede hacer, Dios puede actuar de esta manera. Quizás es el tiempo, quizás es el momento, porque el Señor puede hacerlo ya. Lo importante es que nosotros podamos entender que estamos caminando sobre la palabra de Dios. Y sobre esa palabra de Dios es la que estamos confesando. Y esa palabra de Dios es la que estamos pronunciando. Y esa palabra de Dios es la que estamos elevando en nuestras oraciones para decirle, Señor, yo creo en tus promesas. Y esa promesa, Señor, está ahí. Y sé que se va a cumplir, Señor. Pero es tiempo. No es tiempo de quedarse en ese fracaso. No es tiempo de quedarse en esa frustración. Porque Dios puede cambiarlo en un momento. Se lo cambió a Pedro. Se lo cambió a estos varones que estaban pescando toda la noche. Y en un momento muy reducido, en un espacio de tiempo muy reducido, el Señor lo cambió y sacó la abundancia, sacó la prosperidad representada en estos peces y demostró al mundo, demostró a toda esta gente que estaba viendo de que el Señor lo podía hacer. El Señor lo va a hacer a tu causa, porque esa causa por la cual tú estás peleando, esa causa por la cual tú estás orando, esa causa por la cual te mantiene en fe, Dios va a traer respuesta y va a traer respuesta primeramente para ti, va a traer respuesta primeramente para por los cuales tú estás orando y para aquellos que en tu entorno con un espíritu de incredulidad no están creyendo de que Dios lo puede hacer, porque Dios sí lo puede hacer, pero es tiempo de poder levantarnos, amén. Cuando invitamos al Señor a nuestro corazón para que Él tome el control de toda nuestra vida, porque el fracaso, yo le voy a hacer una pregunta, ¿cierto? A mí me ha pasado infinidad de veces, como le digo. Cuando hay fracaso y cuando hay frustraciones, ¿qué hay? Pues hay enojo, hay ira, ¿cierto? He conocido padres que se frustran en el trabajo, se frustran en su vida familiar con su esposa y el que paga son los hijos. O si se frustra con los hijos, el que paga es la esposa, ¿cierto? O si viene cargado del trabajo, lo que pagan es la familia. O si perdió un parcial en la universidad, ¿cierto? Entonces los que pagan son los amigos, son los padres, son los familiares. Porque el fracaso y la frustración nos lleva a eso, a poder atropellar, porque estamos en un estado de ira, un estado de enojo, ¿cierto? De reproche. Pero Dios desea de que nosotros podamos apartarnos de esa ira y de ese enojo.
Y que el Señor tome control de todos nuestros sentimientos, que tome control de nuestras emociones y que en ese manual de instrucciones que está aquí podamos caminar para entender de que podamos estar muy tristes, pero ¿qué dice la Escritura? El Señor trae alegría, ¿cierto? Cuando estamos afligidos, ¿qué trae el Señor? Cuando estamos atribulados, ¿cuál es la respuesta de Dios? Cuando tenemos problemas, cuando tenemos temores, miedos, ¿cuál es la respuesta de Dios, cierto? Porque si la Escritura me dice que aunque ande en valle de muerte de sombra, ¿qué es lo que dice la Escritura, cierto? Que no temerás. Y ahí es donde tenemos que caminar, ¿cierto? Que vendrán por ti, ¿cierto? Pero por 7 tendrán que regresarse. Eso es lo que dice. Saeta de día, ¿cierto? Pestilencia de noche. A mí no llegará, ¿cierto? Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, pero a ti no llegará, dice la Escritura. Bueno, yo confío ahí porque ese estado de frustración, ese estado de fracaso no me va a paralizar. Yo he aprendido durante este tiempo y en estos últimos días he aprendido mucho acerca de lo que es poder levantarse, de lo que es poder creer, de lo que es no es traer estado de culpa, ¿cierto? Porque tenemos que liberarnos de eso. El Señor no quiere que nosotros andemos con un estado de culpa completamente, porque el Señor ya perdonó eso. ¿Y qué dice la Escritura? Que nos sepulta en las profundidades de la mar y nunca más se acuerda. Entonces, si el Señor no se acuerda que fue el que nos creó, igual que nos perdonó, tú y yo, ¿por qué tenemos que traer eso a memoria constantemente? Si Dios ya trajo el perdón, si Dios ya trajo la restauración, si Dios ya trajo el reconcilio. Entonces, sobre eso tenemos que levantarnos y entender de que ese fracaso o esas frustraciones por las cuales vivimos, el Señor la hará revertir para un éxito, el Señor la hará revertir para una bendición, y a partir de ahí tener un carácter, ese carácter que el Señor quiere, porque lo que viene lo vas a aprovechar de la mejor manera. Lo que viene te vas a deleitar de gran manera. Yo empecé diciéndole que me frustré porque fracasé en unos negocios que hice, ¿cierto? Porque invertir mal el dinero, lo invertí mal. ¿Ah? Y eso es culpa de Dios, no es culpa de Dios, porque Dios me mandó consejero y me dijo, no te metas por ahí, pero yo lo hice porque tenía que satisfacer un yo, porque quería que en la capacidad del yo podía lograrlo. Pero hoy soy consciente, y en esta escuela que el Señor me pasó, que todo lo que llegue tengo que ser buen administrador, ¿cierto? Tengo que ser buen administrador. Es lo mismo que te dice el Señor en cualquier área de tu vida. Vas a ser un buen administrador a partir de ¿qué? De lo que aprendiste de los fracasos y de lo que aprendiste de las frustraciones. Y ya no se va a volver a repetir. ¿Y por qué no se va a volver a repetir? Porque tienes el carácter de Cristo, ¿cierto? Porque tienes un oído más atento a lo que el Espíritu Santo de Dios te dice. Porque tienes un camino por el cual debes de caminar y no salirte, ¿cierto? Tienes una palabra en la cual el Señor puso en tu corazón y tienes que caminar en ella. Pues fortalecemos nuestro carácter, traemos edificación. ¿Y a partir de qué traemos el carácter? ¿A partir de qué traemos esa edificación? Pues de lo que el Señor revistió. Del fracaso y de las frustraciones. De la crisis por la cual el Señor nos metió. Pero hoy nos hizo más fuertes. Hoy soy mucho más fuerte. Tú eres mucho más fuerte, ¿cierto? Y eres testimonio de dónde te levantó el Señor. ¿Para qué? Para testimonio. ¿Para qué? Para decirle al mundo que tenemos un Dios grande y un Dios soberano. Y que los fracasos y las frustraciones nos permiten levantarnos mucho más decididos a dejar actuar al Señor. Los fracasos y las frustraciones nos permiten tener mucho más fe en lo que Dios puede hacer. Y Pedro lo entendió. Bogó mar adentro, tiró la red a nombre del Señor y sacó los peces. Y tuvo que buscar ayuda. Tú y yo vamos a buscar ayuda. Uy, ¿cómo así que vamos a buscar? Sí, vas a buscar ayuda para compartir lo grande y lo maravilloso que Dios va a hacer en ti y va a hacer en los que te acompañan. Que esa van a ser tu ayuda, ¿cierto? Cuando tu esposo se convierta, cuando tu esposa se convierta, cuando tus hijos vuelvan al redil, eso van a ser tu ayuda. Y van a testificar como familia lo que el Señor hizo, ¿cierto? Y va a ser maravilloso y va a ser glorioso. Pero dejemos que el Señor se suba a la barca. Deja que el Señor se suba a tu barca. No actúes conforme a tu yo, a tu conocimiento, a tu propia sabiduría, ¿cierto? Deja que el Señor actúe. El Señor se montó en la barca de Simón. El Señor se montó en la barca de Simón. Y en la barca de Simón, Él remó hasta mar adentro para que Pedro tirara la red. Dejemos que el Señor entre a nuestro corazón. Ahí está la barca. Dejemos que el Señor entre a nuestro corazón. Y que desde ese corazón tome el timón. Y que desde aquí, desde el corazón, pueda tomar la dirección correcta. La dirección que a ti y a mí nos conviene. Porque ahí está el éxito, ¿cierto?
No, ya dejemos de actuar a nuestra manera, ya dejemos de actuar a nuestras intenciones, ¿cierto? Ya, nos ha ido mal, sí, ahí quedó y punto, pero ahora dejemos actuar al Señor, porque en el Señor las cosas son provechosas, porque el Señor nos lleva a un destino que verdaderamente nos conviene, a un futuro que ya está estipulado, que ya está diseñado, que ya está plasmado para que nosotros podamos deleitarnos en ella, pero tenemos que dejar actuar al Señor, porque el Señor lo que quiere hacer es que nosotros le entreguemos totalmente nuestra vida, y esto significa dependencia. Esto significa dependencia. Cuando nosotros entendemos que dependemos del Señor, vivimos una vida cristiana en gozo, vivimos una vida cristiana en paz, vivimos una vida cristiana llena de regocijo, de entender de que lo que pasa en nuestras vidas proviene de Dios y hay que disfrutarlo. Así que es tiempo de levantarse, siempre hay oportunidades. ¿Has estado fracasado o en este momento te sientes truncado, estás ahí quieto, ¿cierto? Porque el fracaso llegó a tu vida, o estás totalmente frustrado porque crees que nada te sale bien, ¿cierto? Que han pasado años de tu vida y quizás no te has casado, quizás han pasado tiempo como familia y no han logrado nada, ¿cierto? O llevas un tiempo de profesional y no se ha abierto una puerta maravillosa de empleo. Déjame decirte a esta hora de que siempre hay oportunidad y la oportunidad llega así. La oportunidad llegó a la vida de Pedro en ese momento y sacó las redes llenas de peces. La oportunidad llega a tu vida así, pero tenemos que creer, tenemos que seguir fieles, tenemos que seguir leales, tenemos que seguir creyendo, porque ahí está nuestra confianza y ahí está nuestra seguridad. Y Dios va a revertir absolutamente toda esa frustración y todos esos fracasos en una vida de éxito y una vida de prosperidad. Pero no una vida de prosperidad para que tú vivas como nos han vendido la prosperidad, ¿cierto? En opulencia, ¿cierto? No, vive una vida de prosperidad para bendecir a otros, porque si el Señor te es para bendecir a otros. Si el Señor te está bendiciendo en la universidad porque eres el mejor de la clase, es para bendecir a aquellos que están quedados, ¿cierto? Si el Señor te dio un ministerio maravilloso, es para levantar a otro, es para edificar a otro, porque nada de eso nos pertenece, le pertenece al Señor. Y eso significa prosperidad. La etimología de prosperidad significa eso, es avanzar a más. Cada día avanzamos. Si tú te aprendes un versículo bíblico, si tú te aprendes un pasaje bíblico, si tú te aprendes una historia maravillosa de las Escrituras, estás avanzando porque el Señor tú adquiriste un conocimiento más en el Señor. Eso es prosperar, y todo lo que el Señor traiga para nuestra vida tenemos que darlo a otro, porque de gracia recibí, ¿cierto? Y de gracia hay que dar. Así que Dios es maravilloso porque siempre hay oportunidad. Levántate porque siempre hay una oportunidad. El fracaso es para aquellos que son débiles. El fracaso es para aquellos que no miran al Señor. El fracaso es para aquellos que deciden caminar en su propio ego, en su propio orgullo. Pero nosotros como somos hijos de Dios, caminamos mirándolo a Él. Y si hemos fracasado y si nos estamos frustrados, el Señor va a revertir absolutamente todo eso, porque nuestros ojos están puestos en la cruz. Nuestros ojos están puesto en lo que puede hacer el Señor, amén, y eso se lo vamos a agradecer eternamente a nuestro Dios, porque de su mano estamos más que seguros, de su mano estamos más que confiados, y de su mano somos más. Recuerda, siempre hay una oportunidad, y quizá la oportunidad llega hoy. Quizá la oportunidad llega hoy, y ese tiempo de oportunidad hay que aprovecharlo. Ese tiempo de oportunidad hay que agarrarlo, no hay que dejarlo ir, porque ese tiempo de oportunidad es lo que te va a permitir a ti tener una vida cristiana en bendición. Así que siempre hay una oportunidad. Recuerda, el fracaso y las frustraciones, el Señor las utiliza para revertirlas en bendición. Así como revirtió lo de Pedro, ¿cierto? En una pesca de toda una noche, en poco tiempo el Señor lo revirtió en 2 redes llenas, 2 barcas llenas de su bendición. Así que prepárate, porque tu bendición está ahí a la puerta. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos en una pronta ocasión. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por